Noticias Plus a través de las redes sociales. Hoy vamos a tener un programa en donde vamos a tratar de amalgamar, entre otras cosas, la información que llega respecto al tema de las vacunas, tratar de explicar un poco a qué se debe que en Jalisco específicamente tengamos cada vez más bajos los números, los casos que Radar Jalisco está detectando en el tema del SARS-CoV-2, la variante del COVID-19. Y también estaremos hablando, por supuesto, con Pablo respecto a lo que está pasando allá en Israel. Una vez más ha sido una jornada violenta. Pablo Quiroz Cepeda es experto en estos temas allá en Israel, en Jerusalén, la parte que tiene que ver también en esta franja de Gaza, y pues ya la comunidad internacional que está por demás preocupada. Y por supuesto, Ricardo Camacho estará con nosotros en los deportes, un análisis de lo que fue el día de ayer. Dos partidos en donde los árbitros jugaron un papel muy importante. Dicen que le robaron a Cruz Azul, dicen que le robaron a Puebla. Habrá que esperar el análisis deportivo. Y ahora pues vamos a comenzar con el programa, agradeciéndole por supuesto al doctor Héctor Raúl Pérez, quien además de ser un gran amigo, fue director de los hospitales civiles y un hombre que prácticamente en su especialidad ha dado seguimiento al tema de la pandemia. Doctor, qué gusto saludarte. Bienvenido a Noticias Plus. Ramiro, qué gusto. Igualmente, muchísimas gracias por la amable invitación y siempre a tus órdenes. Gracias. Doctor, hay una pregunta que llega y que de pronto presupone que algo está pasando con el comportamiento del SARS-CoV-2, del COVID-19, y es que Radar Jalisco ya nos está entregando cada 24 horas en el corte menos de 200 casos. Esto es una buena noticia, podemos interpretarla como la inmunidad de rebaño. ¿A qué se debe que mientras países como la India están reflejando temas de entre 300 y 400 mil casos en un día, en México esté bajando? Definitivamente es una muy buena noticia, Ramiro. Probablemente nuestra amable audiencia recordará que en enero, particularmente a finales de diciembre y los primeros 10 días de enero del año en curso, llegamos a tener un pico en el que se alcanzaron hasta 1,100 casos diarios de nuevo diagnóstico de COVID-19 en el estado de Jalisco, y el hecho de que en la actualidad se estén reportando menos de 200 casos nuevos cada día, indudablemente nos habla de que la pandemia está en descenso, y además de que por fortuna en estos momentos tenemos un buen nivel de control, porque la ocupación hospitalaria está en un porcentaje muy bajo respecto de lo que vivíamos en aquellos meses de diciembre y enero. También el porcentaje de positividad de pruebas, que llegó a alcanzar prácticamente el 50% y ahora es menor al 20%, y otro indicador muy importante que son los casos activos. En la actualidad estamos teniendo incluso alrededor de 1,000 casos activos, que significa el número de casos que se han diagnosticado en los últimos 14 días, y esto representa menos de un cuarto de casos activos de lo que veíamos en diciembre y enero. Entonces, sí son buenas noticias, pero creo que también debemos decirlo con mucha claridad. No debemos confiarnos, porque en algunos países, en algunas regiones, en algún momento ocurrieron rebrotes, repuntes de la enfermedad cuando había un buen nivel de control, y en muchos momentos fue debido a que se perdieron las disciplinas para poder tener bajo control esta enfermedad. Vamos a hablar ahora de la vacunación. ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué el gobierno federal, si es que hay alguna
lógica detrás de esto. No usó, por ejemplo, la cartilla nacional de vacunación para certificar el tema de que fuimos vacunados, los que ya fuimos vacunados en alguna circunstancia, porque nos entregan simple y sencillamente la mitad de una hoja que imprimimos de una solicitud que fue llenada en internet. Es decir, ¿qué tanta validez puede tener esto quizá para poder viajar a un país que nos solicita un comprobante de vacunación? Creo que sí debió haber una constancia de vacunación perfectamente sellada y con todos los datos respecto de la vacuna que cada persona fue recibiendo, la fecha en que la recibió, que pudiera ser de utilidad para dejar constancia y antecedente de ese hecho tan importante que fue recibir la vacuna de COVID-19. Efectivamente, cada persona sí se queda con una parte del documento que dio constancia de esto. Indudablemente hubiera sido también muy valioso el que la cartilla de vacunación hubiera tenido constancia de esta estrategia tan importante para cada persona. Se ha dicho en algunos momentos y en algunos países que generar algo que en su momento llamaron el pasaporte de inmunidad podría tener una implicación de atentar a los derechos humanos, porque quien decidió no vacunarse por propia voluntad, digamos, podría tener algún tipo de desventaja legal o administrativa con respecto a quienes sí mostraran dicho pasaporte de inmunidad. Ha habido argumentos al respecto y ha habido algunos momentos en que grupos se han pronunciado porque no exista este tipo de pasaporte de inmunidad como constancia documental de haber sido vacunados. Mi opinión en particular es que siempre es bueno constar que se recibió una vacuna y que quien la haya recibido con respecto a quienes no la recibieron, bueno, no tengan realmente una diferenciación discriminatoria, porque también, aunque yo considero que vacunarse es un acto de alta responsabilidad por la protección personal, pero también porque eso significa proteger a los demás y protegernos como una sociedad. Pero bueno, pues lamentablemente hay quien decide no vacunarse, hay quien decide que no está preparado para ese, y bueno, pues también termina por respetarse una decisión de esa naturaleza, ¿no? Finalmente, doctor, ¿cuál es la mejor vacuna? Todas las vacunas son muy buenas, las vacunas que se han ido autorizando por parte de las agencias regulatorias en el mundo, Ramiro. Todas tienen un buen nivel de protección contra enfermedad grave y enfermedad grave entendemos aquella que lleva a los pacientes a hospitalizarse, a unidades de cuidados intensivos y evidentemente a la muerte cuando se presenta con tal severidad. Entonces, cuando hablamos de más del 90% de eficacia, nos referimos a eso, a que se trata de un biológico que protege contra la forma grave de la enfermedad. Claro que una persona vacunada puede infectarse de nueva cuenta con el virus del COVID-19, SARS-CoV-2, pero tendrá una enfermedad leve, mientras que si no está vacunado o vacunada, el riesgo de tener una enfermedad grave o crítica se incrementa hasta el 20%. Entonces, creo que todas las vacunas que han sido autorizadas son de muy buen nivel de eficacia y de seguridad, porque es algo que también luego le preocupa a las personas. Cuando hablamos de seguridad nos referimos al riesgo de tener un evento adverso grave, y eso se presenta en las vacunas de COVID-19 solamente en 1
de cada 500,000 personas que reciben estos biológicos. Es un riesgo muy, muy bajo comparado con el gran beneficio que otorgan estas vacunas. Creo que a todas les podemos brindar nuestra confianza, a todas las que por ahora han tenido autorización de parte de COFEPRIS o, en el caso de otros países, de parte de sus propias agencias regulatorias. Es cada cuerpo, ¿no? Y yo he conocido casos en algunos maestros, por ejemplo, que fueron vacunados y les fue muy mal, o sea, fiebre, dolor de cuerpo, etcétera. Pero hay otros casos que no sintieron absolutamente nada. Los que no sintieron nada, ¿podemos sospechar que no les vacunaron? Creo que no, definitivamente. Tú lo has dicho muy bien. Cada organismo tiene una respuesta diferente a la vacunación, incluso tiene una respuesta diferente a las enfermedades en general. Y en este caso, el que una persona tenga más síntomas que otra después de haber recibido la vacuna, tiene que ver, uno, con aspectos incluso genéticos de cómo responde el sistema inmunitario. Y número dos, también tiene que ver con algo que conocemos como la respuesta inflamatoria, que es leve, se puede presentar en quienes reciben la vacuna. Es una respuesta inflamatoria, digamos, por lo que comentábamos antes, incluso hasta el 30% de las personas pueden presentar síntomas de esta naturaleza, que son leves, que son de una duración no mayor de 48 horas, pero que afortunadamente no tienen una implicación mayor. Solamente, insisto, uno de cada 500,000 sí pueden tener un evento adverso grave, como los que se han reportado, por ejemplo, relacionados con estados trombóticos o como anafilaxia, que no es otra cosa que alergias muy graves que pueden poner en riesgo la vida, pero solo uno en cada 500,000 aproximadamente. Los demás son reacciones adversas leves que desaparecen en 48 horas. Doctor Héctor Raúl, muchísimas gracias por haber pasado con nosotros esta tarde. Estimado Ramiro, siempre cuenta conmigo y me da mucho gusto poder contribuir con nuestra amable audiencia con esta información que, para lo que hemos vivido a lo largo de 1 año y medio de pandemia, me parece que estamos viendo la luz al final del túnel con la vacunación en todo el mundo. Esperemos que sea cada vez más rápida la cobertura, porque debemos alcanzar por lo menos 80% de la población vacunada para hablar de una inmunidad global que realmente nos proteja contra el COVID-19. Muchas gracias, doctor. Fuerte abrazo, Ramiro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Importante, por supuesto, porque hay que aclarar que la gente que ya se encuentra vacunada no significa que ya está protegida o la inmunización es al 100%, por el contrario. Existen algunos parámetros en donde se sugiere que una vez que se haya inyectado el biológico, tendrán que pasar de 2 a 3 semanas para alcanzar completamente la oportunidad de estar pues protegido dentro de los parámetros que indica la propia vacuna. Pero eso no significa no traer cubrebocas, no significa que ya estemos relajando todas las medidas. Por el contrario, me parece que tenemos que reforzarlas aún más, en el entendido de que el COVID-19 ya está, por supuesto, entre nosotros. Y también pues tratar de reforzar las medidas en tiendas, centros comerciales, en la propia casa, a través de los tapetes sanitizantes, que es como la entrada, ¿no?, hacia los lugares en donde, bueno, tenemos que proteger y protegernos al mismo tiempo. Me llama mucho la atención que existen lugares en donde está el tapete y seco, por ejemplo, en donde no hay quien te cheque la temperatura. Está ahí la pistola para hacerlo, y tampoco están revisándose los protocolos de que el gel antibacterial realmente cumpla
con los objetivos y parámetros que la Secretaría de Salud sugiere. Hay en un centro comercial, el de Plaza Bugambilias, lo voy a decir claramente, que donde te validan los boletos del estacionamiento, está una botella en donde te sugieren, existe gel. No es gel, para empezar. Es una sustancia viscosa que lo único que hace es mancharte las manos, y ahí, bueno, la autoridad tendría que llegar a resolver ese tema, ¿no? Entonces, vamos, hay que cuidar la salud de los demás y hay que, por supuesto, generar conciencia de que esto llegó para quedarse, y esto también tenemos que utilizarlo con responsabilidad y gastarle un poquito de más por la seguridad de terceros. Creo que vale la pena. Y hablando de seguridad, quiero agradecerle a Pablo Quirós Cepeda, quien es experto en asuntos internacionales, conoce perfectamente bien lo que pasa en Israel, además de ser maestro, de ser docente en la Universidad Marista. Pues uno de los temas que desde el pasado fin de semana se han estado reportando a través de los medios internacionales, el regreso una vez más de algo que no se ha ido, pero que se ha recrudecido. Me refiero a la llamada guerra eterna y en la franja de Gaza y Cisjordania. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias Plus. Hola Ramiro, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu estimado auditorio. A ver, la pregunta es, ¿y ahora qué fue lo que detonó una vez más el tema de que las alarmas sonaran en Israel, en Gaza? ¿Qué fue? ¿Cuál es el motivo? Porque, bueno, nunca nos hemos explicado cuál es en realidad el objetivo. Hola Ramiro y estimado auditorio, pues bueno, lejos de lo que lo mediático nos muestra en general en los canales de televisión, claramente Ramiro, tú vas más al fondo y gracias por esta entrevista. El contexto político aquí es sumamente importante, además del contexto religioso, que me parece que son las dos causas fundamentales. Del lado palestino, el contexto político nos indicaba que en estos días se iban a tener las elecciones tan esperadas después de 15 años, después de una guerra civil entre los mismos palestinos, y que bueno, sobre todo tenía a dos agrupaciones políticas en un choque por ganar el poder de esta Autoridad Nacional Palestina o Estado de Palestina, dependiendo el reconocimiento de cada país a nivel global. Estas dos facciones, bueno, una la conocemos porque su líder se llama Mahmoud Abbas, actual representante de la Autoridad Nacional Palestina, entidad reconocida por el Estado de Israel. Y la otra facción política se llama Hamas, grupo terrorista, y digo terrorista en todas sus letras, que actualmente gobierna la Franja de Gaza. Claramente la Autoridad Nacional Palestina reconoce el Estado de Israel no únicamente en su ser vecino, sino también dentro de la mesa de negociación, y cosa contraria con Hamas. Hamas, de hecho, tiene dentro de su moto político asesinar o desaparecer a cualquier persona judía, y siendo o no siendo israelí. Entonces ya vemos desde ahí un contexto político bastante interesante del lado palestino. Del lado israelí también nos encontramos con un contexto político que ya llevamos 3-4 comicios donde el Parlamento israelí no forma un gobierno estable. Y ahora se da un tutti-frutti de coaliciones en búsqueda de formar gobierno. Los de derecha están peleados con otros de derecha, los de izquierda buscan ahora a los de derecha para formar gobierno, y hasta un partido político árabe en Israel puede ser que llegue a tomar uno de los curules más importantes dentro del Parlamento, llamado Knesset. Ese es el contexto político. El contexto religioso se da porque en estos días, bueno, de hecho el día de hoy termina el mes sagrado de la religión musulmana, que se llama el mes del Ramadán. Este mes donde se motiva al creyente del Islam a que aún crea más, aún sienta mayor fervor por su creencia y por sus hermanos, por así decirlo. Y uno de los 3 pilares, de los 3 lugares santos, además de la Meca, de Medina, es Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque está en la explanada
de las dos mezquitas, la tan famosa Cúpula de la Roca y la mezquita. Justamente en el mes de Ramadán, la población musulmana que vive en Israel y que vive en Palestina se concentra para rezar las oraciones del mes de Ramadán. Sin embargo, ha existido cierta presión por parte de grupos de choque, además de que la policía israelí pues contesta las agresiones de manera pues bastante agresiva, y lógicamente esto empieza a desencadenar más un empuje llevado de parte de facciones judías ortodoxas muy religiosas que quieren por así decirlo, tomar un vecindario de Jerusalén Oriental predominantemente palestino, que se llama Sheikh Jarrah. Y entonces este hecho, que está llevado de hecho a la Suprema Corte de Israel, para que se están debatiendo en el desalojo o no de la población palestina, de 6 familias palestinas de este lugar, pues prende aún más la mecha de este gran incendio que se está viviendo en esta región del planeta. ¿Cuál es la consecuencia directa? Las otras facciones islámicas radicales empiezan a motivar, y sobre todo Hamas y la yihad islámica en Gaza, a decir: nosotros somos los salvadores de lo que está sucediendo en Jerusalén. Hay que contraatacar. Y en este contraataque se lanzan más de 1.250 misiles al día de hoy desde la Franja de Gaza, y otros 2 o 4 misiles desde el Líbano por facciones de Hezbollah. Entonces ya estamos hablando ahí de 3 movimientos radicales que están también atacando a la población civil israelí, pero también del lado israelí se están llevando bombardeos con sus fuerzas aéreas. El día de ayer me tocó estar en una rueda de prensa del Ministerio de Exteriores de Israel, y ellos mantenían 2 posturas. La primera, que la comunidad internacional reconociera que Hamas es un grupo terrorista y que como tal pues está utilizando personas civiles como escudos humanos, y que está utilizando también el lanzamiento de armamento contra civiles dentro del Estado de Israel. De hecho, información que también daba la inteligencia israelí es que entre el 20 y 30% de los misiles lanzados también cayeron en suelo palestino. ¿Qué es lo grave del lado israelí? Lo grave es que ante una respuesta, la aviación israelí bombardea y obviamente se lleva civiles de por medio, y también ya está el día de hoy muy latente que existe la posibilidad de una entrada, de una incursión militar por tierra, cosa que no habíamos visto, estimado Ramiro. Sí. Concluida esta entrevista, existe un personaje que pues le toca por vez primera como presidente enfrentar un asunto en este sentido. Me refiero a Joe Biden. ¿Cuál es, desde tu muy particular punto de vista, lo que puede representar el presidente de los Estados Unidos ante este conflicto internacional, en la costumbre del intervencionismo que el país vecino de nosotros siempre ha tenido en este conflicto? Sinceramente, Joe Biden necesita tener mayor responsabilidad y actividad en este tipo de sucesos del Medio Oriente, debido a que el año pasado todos veíamos la firma de los tan famosos ya acuerdos de Abraham pactados entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, con la intervención de la administración de Donald Trump. Entonces esto creó definitivamente una vinculación un poco extraña, pero con resultados de la política israelí con sus vecinos árabes. Sin embargo, aquí, insisto, Joe Biden y Washington deben de estar preocupados por nuevamente tratar de empujar un diálogo, una negociación, ser el intermediario. No puede dejar nuevamente a Estados Unidos que este tipo de negociaciones se le vayan de las manos. Y yo creo que también una buena oportunidad de Joe Biden en esta circunstancia es plantarse frente a las dos partes, porque también en su momento Donald Trump le quitó apoyo económico a Palestina. Entonces esto definitivamente pues tiene que ser ya visto y evaluado por las autoridades estadounidenses, y pues esperemos que en el corto plazo puedan llegar a dar una solución que muchos israelíes y muchos palestinos también están buscando tras tantos años de conflicto.
Pablo, te aprecio muchísimo y te agradezco el que hayas estado con nosotros en Noticias Plus. Muchas gracias a ti, Ramiro. Te mando un fuerte abrazo y un abrazo también con mucho cariño a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Pablo Quiroz Cepeda, quien es un experto en materia de seguridad internacional, experto también en el manejo de la información que llega de Israel y alguien que, bueno, además goza de ser maestro en la Universidad Marista aquí en Guadalajara. Ricardo Camacho, ¿cómo estás? Pues yo creo que contento, ¿no? Muy contentos bastante por la victoria del Atlas. Yo creo que el día de ayer, no estoy muy seguro, pero me parece que Diego Coca está replicando algo que ya el equipo el equipo contrario ya se lo entiende, es decir, los últimos 20-25 minutos entra Furch, entran los refuerzos del equipo como para tratar o de meter otro gol o de defender lo más que pueden. Pero me parece que ya para el partido de vuelta lo que tienes que hacer es amarrar otro gol para ahora sí inutilizar a Puebla. El árbitro fue un factor, lo mismo que ocurrió con Toluca, Cruz Azul. En fin, me parece que los partidos de vuelta estarán más interesantes. Sí, seguramente, pues obviamente son los partidos de vuelta, es cuando ya se define absolutamente toda la eliminatoria y sobre todo me parece que todavía están muy abiertos, a pesar del resultado para nada positivo que se llevó Cruz Azul de Toluca, se llevó un gol de visitante que es bastante valioso en este tipo de eliminatorias. Puebla no llevó gol de visitante, pero nada más se llevó uno de diferencia, entonces claramente están bastante abiertas y bueno, yo coincido contigo, Atlas tiene que ir a amarrarlo. Yo por lo menos quiero pensar que sigue siendo pues decisión física de que Julio Furch no pueda estar los 90 minutos y tenga que seguir entrando de cambio, porque bueno, Caraglio podrá ganar todo lo que quiera por arriba, pero está peleado con el gol Sí. definitivamente. Entonces, si Furch tiene que ser titular sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo contigo. Pues vamos a los deportes. Pues bueno, partiendo y continuando con todo. ¿Se le siguen apareciendo los fantasmas a Cruz Azul? Esa es mi pregunta. Y también muchas cosas que yo por lo menos no termino de entender de Juan Reynoso. ¿A dónde va Juan Reynoso? Empezando una eliminatoria, sin el Cabecita Rodríguez, sin Orbelín Pineda, sin Yosimar Yotún. 3 titulares durante la fase regular, el Cabecita Rodríguez, su goleador absoluto. ¿A dónde va Juan Reynoso sin estos 3 jugadores? O sea, después en rueda de prensa comentó que fue algo más táctico que otra cosa. Pero bueno, yo obviamente no soy entrenador, yo por lo menos no le terminé de encontrar el sentido táctico a no tener a tu mejor goleador. ¿No? Y en definitiva, en esos partidos, pues es clave tenerlos, es clave defenderlos ante una inminente falta que te pueda, pues, sacrificar para el partido de vuelta. En fin, creo que lo dices bien. Son jugadores claves que si estuvieron, lo hicieron y si no, faltaron. En toda la extensión de la palabra, ¿eh? Y el tema de los árbitros, pues hay que cuidarlo. Bueno, la verdad es que a mí no me pareció tan polémico el arbitraje de Marco Antonio Rodríguez. El segundo penal de Toluca, desde mi punto de vista, sí está bien marcado. Sí. Me parece que sí se come un penal que era para Cruz Azul. Pero bueno, no me parece que haya sido el arbitraje más polémico que hayamos visto. Bueno, continuando ya con la eliminatoria, otra vez hay que hablar del arbitraje, pero bueno, de un tipo que ya nos tiene más acostumbrados a hacer pues polémica por sus deficientes decisiones, que es Luis Santander. Y bueno, a mí me llama la atención cómo subió ese gol al marcador, porque por lo menos desde la toma que nos dio la televisión, a lo mejor por un talón o por medio pie, pero Jairo Torres me parece que sí estaba adelantado y que ese gol no debió subir al marcador. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Los partidos que son del morbo es el América y el de Monterrey. Bueno, es Monterrey, Monterrey Santos y Pachuca América. Monterrey Santos y Pachuca América. Sí. Bueno, ya lo habíamos dicho aquí, me parece que, bueno, yo voy Monterrey y voy América. No, yo voy Santos y yo voy América. Yo tengo una sensación con Santos de que puede dar el batacazo y eliminar al Monterrey, pero veremos. Sigue siendo Monterrey, sigue siendo Rayados. Si no la nómina más poderosa, la segunda o la tercera, de ahí no va a bajar, no va a bajar Rayados. Y bueno,
América, me parece que no viajó Sebastián Córdoba al partido, como ya lo veníamos comentando durante toda la semana con información que se estaba reportando. ¿Cómo podría tal vez buscar una solución táctica Solari a la falta de Sebastián Córdoba, que si no es el mejor, uno de los 3 mejores de América, sin duda que es? Y hay otra cosa también, si Atlas pasa, Cruz Azul pasa, se enfrentarían ambos. Cruz Azul Atlas sería el partido, según lo que me comentan, y ahí sí habrá que ver dónde salen chispas, ¿no? Uy, la verdad es que pues sería pues, una eliminatoria divertida. Podríamos hacer hasta chistes de Sí, que hombre. no pase ninguno y Sí, claro, por se supuesto. acabe el mundo. Por supuesto. Y la final, pues también se antojaría muy, muy interesante. Lo curioso es que Puebla quedó tercero Sí. en la tabla general, pero el día de ayer el partido, creo que en los últimos minutos lo jugó uno solo, Escoto. Sí, yo también. Puebla me parece que fue a recibir la menor cantidad de goles Sí. posibles. A mí la verdad es que no me gustó para nada el partido del Puebla. Nada, para su suerte, pues nada más se llevó uno y que tal vez no debió de haber subido al marcador. Pero bueno, me parece que ese fue su planteamiento desde el principio. Pues oye, le salió casi redondo de no haber cometido Santander ese error. Y gracias a Santander, por supuesto, porque dio mucho de qué hablar, porque si no el partido, fue un buen partido del Atlas, pero pues el señor Santander le puso la sal y la pimienta, como es su costumbre. Pues muchas gracias, Ricardo. Un placer, Ramiro. Nos vemos en la próxima. Y el día de mañana estaremos ya analizando lo que serían los partidos de vuelta para sábado y para domingo. Y por supuesto lo que tiene que ver con cómo saldrán los equipos. Porque el lunes, pues ya, el panorama será totalmente diferente cuando estemos ya, ahora sí, rumbo a las finales del fútbol mexicano. Gracias por su atención, soy Ramiro Escoto, está usted informado. Mañana estamos en otro más de Noticias Plus con el análisis de lo que consideramos las noticias más importantes de las que usted tiene que estar enterado, desglosados y por supuesto contados aquí por quienes la analizan. Las noticias para llevar en Noticias Plus.